A ver, siempre es fascinante adentrarse en textos complejos y transformarlos en ideas claras. Y hoy, en este análisis, vamos a desgranar a una de las figuras más fascinantes, pero a la vez, madre mía, de las más incomprendidas del siglo XX. Hablamos del teólogo luterano Rudolf Bultmann. Es decir, mencionar su nombre suele evocar debates acalorados y la falsa idea de que quería destruir los textos sagrados, nada más lejos de la realidad. Su pensamiento es muchísimo más profundo e iluminador. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto y a descubrir qué proponía realmente este pensador al unir la teología con la vanguardia filosófica de su época. Para que estos conceptos tan densos resulten mucho más fáciles de digerir, hemos estructurado el recorrido en 5 partes muy claras. Primero, el verdadero proyecto de Bultmann. Segundo, el histórico encuentro en Marburgo. Tercero, cómo se cruzan la filosofía existencial y la teología. Cuarto, el límite del existencialismo. Y quinto, la fe como decisión. Empecemos con el capítulo 1, el verdadero proyecto de Bultmann, y ese concepto que a veces asusta a tantos, la desmitologización. Y es que, claro, al acercarse a su obra sobre el Nuevo Testamento, mucha gente se topa con un obstáculo que parece insalvable. El mito popular, lo que casi todo el mundo asume, es que su objetivo era aniquilar el texto bíblico, ¿verdad? Como si estuviera dictado por una mentalidad científica súper fría y calculadora. Pero ojo, porque la realidad es diametralmente opuesta. La desmitologización no era el objetivo final para nada, era simplemente un método, una herramienta hermenéutica indispensable que solo buscaba una cosa: despejar el camino para facilitar la fe en la humanidad moderna. Básicamente, quería explicar lo que significa creer, pero desde dentro de la fe misma. Para entenderlo mejor, podemos resumir toda su misión con esta frase que hace eco del mismísimo Immanuel Kant. Tuve que dejar de lado el mito para dar lugar a la fe. Pensemos un momento en esto. El lenguaje precientífico del primer siglo era como un envoltorio que ocultaba el mensaje real. Es literalmente como intentar instalar un programa de ordenador supermoderno. A veces, pues hay que borrar el código obsoleto para que el sistema central funcione sin dar errores, ¿no? Al quitar ese envoltorio mitológico, Bultmann no destruía el contenido. Al contrario, estaba salvaguardando el evangelio para la mente científica contemporánea. Pasemos al capítulo 2, el famoso encuentro en Marburgo entre Martin Heidegger y Rudolf Bultmann. Una vez aclarado su verdadero propósito, es absolutamente vital entender de dónde sacó las herramientas para semejante tarea. Pasemos a ver cómo se construye esto a nivel histórico. Todo encaja en la década de los años 20. Imaginemos el escenario. En 1923, un nuevo profesor llega a la Universidad de Marburgo, un tal Martin Heidegger. Poco después, en el 24, Heidegger y Bultmann empiezan a organizar reuniones intelectuales y seminarios semanales. Y esta colaboración es clave. Es el crisol exacto donde se funden la teología luterana y la fenomenología, años antes de que Heidegger publicara su famosísima obra Ser y Tiempo en el 27. Y para hacernos una idea del nivel de esta relación, hay una cita que resulta casi cómica por lo franca que es. En una carta de 1924 al también filósofo Karl Jaspers, Heidegger, quejándose amargamente del aburrimiento que sentía en la universidad, dice categóricamente: «El único ser humano es el teólogo Bultmann, con quien me encuentro cada semana». ¡Qué barbaridad! Ese nivel de respeto demuestra lo mucho que se admiraban. El filósofo veía en el exégeta luterano a un interlocutor de una altura intelectual inigualable. Capítulo 3. Filosofía existencial y teología. ¿Cómo se adoptaron estas herramientas para interpretar la existencia humana? Con esa amistad como telón de fondo, se entiende perfectamente cómo la teología empezó a usar el complejo lenguaje filosófico. Pero para pillar esto hay que definir un concepto central, el Dasein. ¿Qué significa? Pues describe al ser humano en el mundo, no como un simple ente biológico, sino como una existencia que es arrojada a la realidad, que vive con ansiedad constante y en una tensión perpetua entre las decisiones del pasado y las posibilidades del futuro. Y Bultmann se dio cuenta de algo increíble. Esta descripción filosófica secular encajaba como un guante con la visión de la vida humana que presenta el Nuevo Testamento. Todo este cruce de ideas se apoya en lo que los académicos llaman una precomprensión. A ver, cualquier persona que se acerca a un mensaje lo hace formando parte de un círculo hermenéutico, desde un marco previo. Bultmann sostenía que si podemos comprender el mensaje cristiano hoy en día es precisamente porque ya poseemos una estructura existencial, una inquietud profunda por nuestra propia vida. La filosofía, en este sentido, proporciona los conceptos precisos, el vocabulario, para plantear esas grandes preguntas existenciales que luego la fe va a intentar responder. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo encajan los conceptos, es que se trasladan de la filosofía de Heidegger a la teología de Bultmann casi al milímetro. Por ejemplo, la existencia inauténtica del filósofo es básicamente la vida humana sin fe. Ese fenómeno de la facticidad y de ser absorbido por las preocupaciones mundanas refleja fielmente el concepto bíblico de estar perdido en el mundo.
Y ese impulso vital hacia una vida auténtica y de autocomprensión, pues traza el paralelismo perfecto con el nuevo entendimiento que trae la fe cristiana. Es un rompecabezas impecable. Pero claro, llegamos al capítulo 4, el límite del existencialismo, el momento de la gran ruptura teológica. Hasta ahora podría parecer que la teología es una copia al carbón de la filosofía, ¿verdad? Así que el punto crucial es este. Aquí se produce una separación completamente irreconciliable. Por un lado, la filosofía de Heidegger ostenta cierto optimismo. Cree que el ser humano, al comprender su propia naturaleza, puede alcanzar esa vida auténtica por sus propios medios. Pero Buttmann rompe filas de manera tajante. Fiel a sus raíces luteranas, postula que la humanidad está en un estado de caída total, completamente incapacitada para salvarse a sí misma, sin una intervención divina. Y esta divergencia es la esencia misma de su pensamiento. Para el teólogo, el existencialismo fracasa estrepitosamente porque ignora el evento histórico de la redención. Él insiste en que el verdadero escándalo del Evangelio no son los mitos antiguos, eso es un falso escándalo, un obstáculo intelectual. El verdadero escándalo, lo que de verdad nos confronta de forma inevitable, es la cruz, es la necesidad absoluta de Cristo crucificado. Y por eso había que limpiar el texto para que la mente moderna pudiera enfrentarse de cara al mensaje salvador sin distracciones precientíficas. Lo que nos lleva a nuestro último apartado. Capítulo 5. La fe como decisión. Un evento puramente existencial. Entonces, si no podemos salvarnos a nosotros mismos, y la clave es el mensaje desmitologizado, ¿cómo funciona realmente la fe? Pues Bultmann no la ve como un estado místico, sobrenatural o superpasivo, en absoluto. Él desglosa la fe en 3 componentes profundamente activos, y esto ilustra de manera brillante cómo se aterriza el concepto. Primero, obediencia, que exige abandonar nuestra vieja forma de intentar autojustificarnos. Segundo, comprensión, adquirir un nuevo conocimiento que nace paradójicamente de saber que Dios nos conoce. Y tercero, esperanza, estar radicalmente abiertos al futuro, abandonando toda preocupación. En resumen, la fe es una decisión genuina, un salto definitivo hacia la verdadera libertad. Para ir cerrando este análisis, queda resonando en el aire una pregunta sumamente provocadora. Hoy en día, en un mundo tan sumamente dominado por el lenguaje científico y tecnológico, ¿sigue siendo la desmitologización, esto de quitar el mito a los textos antiguos, el camino más efectivo para descubrir una fe verdaderamente auténtica? Es una reflexión fascinante sobre la naturaleza de nuestro lenguaje, la existencia humana y nuestra incesante necesidad de encontrar sentido. Un debate que, sin lugar a dudas, sigue tan vivo y relevante hoy como en aquellos pasillos de la Universidad de Marburgo hace ya un siglo.